Bendito sea el nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. ¿Te has preguntado tú alguna vez cómo salgo de esta? Bueno, nosotros creemos que te tenemos una respuesta. Escúchala bien, porque verdaderamente que esta es la solución a todas tus preguntas y todos tus problemas. Vamos sin más preámbulos a escuchar esta palabra en los labios de nuestra sierva de Dios, maestra Patricia Martínez. Muy buenas noches. Dios le bendiga a todos mis hermanos, a hermanas y todo aquel que esté en este momento atendiendo a este meeting. Gracias por estar ahí. Amén. Bendito sea el Señor. Y esta noche vamos a tener una enseñanza como acostumbramos. Vamos a tener una enseñanza que, como yo siempre digo, a pesar de que la palabra del Señor la escuchamos continuamente, la leemos continuamente, amén, siempre la palabra que trae una persona puede traer la respuesta que en el momento estamos buscando, amén. Y por eso tenemos siempre que estar en esa buena disposición, o de, no importando el vaso, claro, importa el vaso que Dios usa definitivamente, pero si sabemos que es palabra de Dios y es una buena palabra, es bueno detenernos, prestar atención, porque puede ser que en esa palabra que escuches en ese día, pues esté la respuesta a lo que tú estás buscando. Amén. Y es nuestra intención en esta noche, pues, hablar sobre un tema que posiblemente ya lo he escuchado en muchos versos de lo que vamos a tocar, también los he escuchado, pero yo confío en el Señor una vez más de que esta palabra pues va a ministrar conforme a la necesidad. Amén. Bendito sea el Señor. Y le hemos puesto como tema a la enseñanza de esta noche la respuesta a tu necesidad. La respuesta a tu necesidad. Y si yo preguntara, ¿cuál es tu necesidad en estos momentos? Yo sé que me dirías y estoy segura que, bueno, mi necesidad, no, yo no tengo una, yo tengo muchas necesidades. Y te lo digo cortando por mí misma, ¿ok? O sea, los seres humanos, nosotros, de una forma o de otra, de una manera o de otra, siempre estaremos necesitados, ¿ok? Tendremos falta de algo, amén, en nuestras vidas. Y por eso quise compartir esta palabra de hoy, esta enseñanza de hoy que Dios puso en mi corazón, porque la palabra de Dios está ahí y es clara con respecto a la respuesta a nuestras necesidades. Amén, está ahí. Y vamos a comenzar con un versículo que es bastante conocido y es uno de los versículos que siempre me llaman la atención y me gustan, ¿verdad? Y está en el libro de Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene, no es esa, perdone, ya me pasé a una que esa más adelante, aguántenla ahí. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, bendito sea Dios. Mi Dios pues suplirá todo. Y quiero que le pongan ¿cómo se dice? Subrayen esa palabra o esa parte ahí en ese verso.
porque suplirá todo. Eso quiere dejar dicho, ¿ok? Que no son algunas cosas que Dios va a suplir o puede suplir. Dice su palabra, suplirá todo lo que os falta. Todo. Todo es todo. Lo que tú puedas pensar, sea pequeño o sea grande, la palabra del Señor dice que Dios suplirá todo lo que os falta. Amén. Y sigue diciendo, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también me llama la atención esta parte, porque dice, conforme a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas de nuestro Dios no se van solamente al aspecto económico, porque siempre la gente está a falta de dinero. Esa es una de las mayores carencias y por ahí siempre estamos, ay, si yo tuviera este dinero, yo comprara aquello, yo tuviera aquello, yo arreglara mi casa de esta manera, ay, Señor, me falta dinero. Pero este verso de la Biblia que me dice, conforme a sus riquezas en gloria, esto no se limita. Es parte, sí, es parte, pero no se limita a lo económico. Las riquezas en gloria de nuestro Dios van fuera, más allá de lo económico. Va mucho más allá. Y poquito a poco, según desarrollemos la enseñanza, vamos a ir viendo algunas de esas cosas, ¿ok? Bendito sea el Señor. Pero quiero que también en ese mismo versículo subrayen en Cristo Jesús. Esto es muy importante, porque o sea, la provisión de Dios, ¿ok? El suministro de Dios que Dios nos da, tiene una condición. Bueno, es como lo entiendo en este verso. En Cristo Jesús. Entonces, tú y yo, mi querido hermano, y a un amigo que me escuchas, es muy importante, si tú quieres que tus necesidades sean suplidas, es necesario que estés en Cristo Jesús. Es necesario. Porque definitivamente esto es una condición. Tú podrás tener 1000 necesidades y buscar la manera, humanamente hablando, de cómo alcanzarlas o cómo suplirlas. Pero créeme que podemos nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, siendo parte del cuerpo de Cristo, tener mucho más beneficio, mucho más ventaja y mucho más ayuda con respecto a nuestras carencias y a nuestras necesidades si estamos en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, según la concordancia, ¿ok? La palabra griega para suministro es pleró, que significa llenar, llenar al máximo, hacer que abunde, suministrar generosamente. Amén, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho esto? Dios no tan solamente, Dios no tan solamente quiere suplir mi necesidad y tu necesidad, no, sino que Él, aparte de suplirla, Él quiere hacernos abundar. Nos quiere dar más allá aún de lo que nosotros pedimos o entendemos. Gloria a Dios, eso lo dice su palabra. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, las riquezas o las riquezas en gloria en el Señor, como dije, no tan solamente abarca lo económico, lo material, ¿ok? Lo natural, sino también lo espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos ahora a ver lo que nos dice Santiago.
Antes de Santiago, vamos a tocar este Salmo, Salmos 23:1. Amén. Salmos 23:1, bien conocido de todos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad que sí? Y este verso de Salmo 23:1 está directamente relacionado con Filipenses 4:19. Amén. ¿Por qué? Porque esto dice, Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Cristo. Entonces aquí dice, en Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Ok, entonces, nada me faltará. Qué bueno. Gloria al Señor. Él llenará nuestra copa, porque el suministro de nuestras vidas es Él. Él es nuestra fuente inagotable. Bendito sea el Señor. Ok, ahora vamos a tocar algunas necesidades que tanto ustedes como yo podríamos estar experimentando en nuestras vidas. Ok, conforme a la luz de lo que dice la palabra, vamos a ver. Ok, vamos a ver lo que nos dice ahora sí, Santiago 1:5. Santiago 1:5. Vamos a ver, si está falto de sabiduría, si estás falto de sabiduría, dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea el Señor. Qué bien. Amén. Esto hace mucha falta en muchos aspectos. En nuestra vida cotidiana. Amén. En nuestro manejo con nuestras familias, con nuestros hijos. Algunas veces, de verdad, y más cuando nuestros hijos están creciendo. Lo digo porque yo tengo un niño de 13 años. Bueno, casi 14 ya. Puedo decir 14. Y veo los cambios, las evoluciones y la forma en cómo ya comienzan a hablar. Y definitivamente una de mis oraciones al Señor es, Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para saber cómo trato esto o aquello. Amén. Con mis hijos. Bendito sea el Señor. O tal vez estamos faltos de sabiduría en situaciones en nuestros medios de trabajo, ¿ok? En nuestros lugares de trabajo. De verdad que nos piden hacer cosas algunas veces que son nuevas para nosotros. Y definitivamente el poder ir delante del Señor, como dice este versículo, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, falta de entendimiento, se puede también decir esta palabra, ¿ok? Pídala a Dios. No ha sido ni una, ni dos, ni tres las veces que yo particularmente, y bueno, y sigo haciéndolo, le pido sabiduría al Señor. Actualmente estoy desempeñando una posición que desde su inicio ha sido totalmente nueva para mí. Y todos los días siempre tengo que decirle, Señor, Señor, dame tu sabiduría para yo saber cómo dirigir, porque definitivamente no es fácil cuando uno está en posiciones de dirección, ¿ok? Pero definitivamente he visto la mano del Señor obrar en mi vida, pero definitivamente continúo pegadita al Señor, pidiéndole siempre por sabiduría, porque aquí lo dice, el cual da a todos abundantemente. No creas que Dios se va a cansar de darte sabiduría en lo que tú necesites, de darnos el entendimiento necesario para tratar
las situaciones que sean necesarias en nuestra vida. Él dice que nos la va a dar abundantemente, ¿ok? Y sin reproche. No nos va a decir, óyeme, pero tú sí pides. Tú sí pides, Dios mío. Padre, no hace ni 2 segundos que me pediste por esto y ya está volviendo. No, gracias a Dios. Gracias a Él, valga la redundancia. De verdad que no hay reproches. No hay reproche alguno. No hay reproche. Así que podemos acercarnos confiadamente. Amén. Bendito sea el Señor, confiadamente. Que vamos a seguir en Proverbios 2, 7. Proverbios 2, 7. La palabra del Señor dice, Él provee, hablando también de el Señor como nuestro suplidor de sabiduría. Amén. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Gloria a Dios. Amén. Ven, una vez más. Esta palabra de Proverbios 2:7 nos confirma que Él nos provee no de cualquier sabiduría, no de una sabiduría media maliciosa, no, nuestro Dios no nos va a suplir eso, dice de sana sabiduría, una sabiduría correcta, una sabiduría que no va a buscar ventaja, ¿ok? Una sabiduría justa, por decirlo así, amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir a otro verso de la palabra. Para aquellos que están faltos de salud. Faltos de salud. ¿Cuántos están faltos de salud? Si preguntara. Yo sé que muchas manos se levantarían. ¿Okay? Porque si tal vez no adolecemos de esto, adolecemos de aquello. Eso es así. Bendito Dios. Pero la buena noticia es que también nuestro Dios, conforme a sus riquezas en gloria, nos provee de salud, nos suple de salud. Y de hecho, yo siempre, a mí me gusta resaltar esta realidad y esta verdad que hace ya más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, no tan solo murió, en lugar de nosotros para perdón de nuestros pecados, sino que también Él obró nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Y hace mucho tiempo de eso. El asunto es que nosotros hoy en día tenemos que creer en lo que ya Cristo hizo hace muchos años. Y seguro que sí, seguro que la salud, la sanidad será manifestada, será provista, ¿ok? En nuestras vidas. Pero vamos a ver lo que nos dice. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan 1, 2. Dice, amado, qué bonito, me encanta cómo el Señor se expresa hacia nosotros en esa palabra, en ese versículo, con qué ternura, ¿verdad? Se dirige a nosotros. Y dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira qué bien aquí. Yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas. En otras palabras, cuando somos prosperados, nuestras necesidades son ¿qué? Suplidas. ¿Verdad que sí? Eso es lo que quiere decir. Prosperidad. Nuestras necesidades están suplidas. Y sigue diciendo, y que tengas salud. Por eso me gustó traer este verso, porque hace una precisión.
una precisión, un enfoque al tema de la falta de salud en nuestras vidas. Amén. Y termina diciendo, así como prospera tu alma. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Amén. Si el Señor dice, yo deseo, es mi anhelo, en otras palabras, es mi anhelo, ¿ok? Que tú seas, que tú me permitas proveerte, ¿ok? De todas las cosas que tú necesitas. Y entre estas, que tengas salud, que tengas salud. Eso está ahí, hermano y hermana. La salud, la provisión de Dios de salud para nuestras vidas está ahí. Solamente por medio de la fe tenemos que arrebatarle y permitir de que se manifieste en nuestras vidas y que esa necesidad sea suplida en nuestra vida. Amén. Entonces dice también, así como prospera tu alma. Una vez más digo, Dios no tan solo quiere prosperarme en lo material, en lo económico, en la salud física, sino que también Él quiere proveerme y prosperarme espiritualmente. O sea, Él quiere que nosotros crezcamos día a día. Entonces, hay provisión. Dios provee todas estas cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar ahora con el libro de los Proverbios 21, verso 1. Proverbios 21, versículo 1. Entonces, aquí vamos a ver un poquito, vamos a ver cómo tornamos esto de la mejor manera posible. Si alguno está falto de autoridad, si carecemos de la autoridad, del poder de hacer o de accesar a ciertas cosas, aquí también hay respuesta en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Amén. Algunas veces podríamos estar experimentando ciertas situaciones, tal vez en nuestro ámbito de trabajo y tal vez en cualquier ámbito de la vida, no tan solo en cuestiones de trabajo. Amén. En donde hay personas que están por encima de nosotros. Están por encima de nosotros. Y por alguna otra manera, o sea, como no tenemos tal vez la capacidad o la autoridad en ese momento, ¿ok? De entrar y hablar con esa persona, definitivamente tenemos que recurrir a lo que dice esta palabra del Señor. Porque como los repartimientos de las aguas, ¿ok? Dice aquí, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea, para Dios no hay nada ni nadie imposible. ¿Ok? Él tiene dominio, Él tiene control. Él dice en este verso, yo no lo busqué, pero creo que es en uno de los salmos que dice, Él aún trastorna las maquinaciones de los pueblos, de lo que puedan estar tramando en contra de nosotros, Él lo trastorna, ¿ok? Él puede trastornar todas esas cosas. Dice, Él puede redirigir los corazones de los que tienen autoridad para que fluyan a tu favor. Bendito sea el Señor. Él puede redireccionar
los corazones de aquellas personas en autoridad para que fluyan a nuestro favor. Dios realmente nunca, nunca, nunca carecerá de poder. Él es todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Él es todopoderoso. Dios no carece de autoridad. Su alcance es infinito, no tiene límites. Tal vez las influencias que nosotros tengamos, dirán algunos, bueno, políticamente hablando, yo tengo muchas relaciones. Yo tengo muchas relaciones. Pero nada de esto se compara a la autoridad y al alcance divino, al alcance que tiene Dios. Dios va más allá de nuestras propias capacidades o de nuestros propios alcances. Su capacidad está más allá de la comprensión humana. Amén. No hay nada ni nadie que Dios no pueda manejar a tu favor. Bendito sea el Señor. Incluso los cuervos. Incluso los cuervos. Y vamos a irnos al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 1 al 6. Vamos a ver aquí una situación que sucedió con estos animales que tienen una actitud muy particular, tienen una forma de ser unas características muy particulares. Aquí vamos a irnos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. A ver. Un momentito. Okay, Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Amén. Dice, entonces Elías Tisbita, esto fue cuando sucedió, Elías predijo la sequía. Ok. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios ordenó a los cuervos que alimentaran a Elías. Los cuervos, vamos a ver algunos aspectos de sus características, ¿ok? Los cuervos son carnívoros, son criaturas egoístas por naturaleza, no les gusta compartir la presa o lo que ellos tienen. Son oportunistas porque de repente ven un animal moribundo, ¿ok? Y se aprovechan, dicen, déjame ir a caerle encima. Definitivamente. Comen todo lo que se encuentra en su camino. Esas son parte de las características de los cuervos. Nada bonito, definitivamente. De hecho, ni ellos, su aspecto, el aspecto de los cuervos, como lucen, de hecho no es nada atractivo. Imagínese usted con este tipo de características también. Pero Dios ordenó a estas criaturas, estas aves, ¿verdad?
que alimentaran a Elías. Qué bien. Los cuervos pertenecen al Señor y toda persona que tú y yo conozcamos que actúe como un cuervo en algún momento dado. Dios tiene dominio y control. Qué bueno. Eso es una muy buena noticia y por eso Dios dejó esta enseñanza, por decirlo así, bueno, este pasaje de la Biblia, precisamente con estos animales, para que nosotros podamos entender eso, ¿ok? Que posiblemente en nuestro alrededor hayan personas que parezcan unos cuervos, de verdad que sí, amén. Pero a Dios no le importa. Él tiene dominio y Él tiene control de todos, ¿ok? Entonces, Él redirigirá los recursos necesarios para alimentarte, ¿ok? Y convertirá los corazones para promoverte, ¿ok? Y creará nuevas oportunidades a tu favor. A Él no le importa, a Él no le interesa, al Señor no tiene que ver con que la persona que nos rodea, la que está ahí, sea el jefe o sea alguna persona de la escuela de nuestros hijos, o sea de donde venga, no le interesa si es un cuervo, si es un egoísta. Cuando al Dios se le coge en suplir tu necesidad y la mía, ¿ok? Él torna, Él redirige esos corazones. ¿Para qué? Para que se creen las oportunidades que tú y yo necesitamos, ¿ok? Las oportunidades a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Amén. No te preocupes, por ende, de los cuervos que puedan aparecer. Dios los usará para alimentarnos, para crear las oportunidades que nosotros necesitamos para seguir cumpliendo su voluntad. Amén. Incluso en la sequía, que era en el momento que estaba viviendo Elías, ¿ok? Cuando la predijo, incluso en la sequía, Dios redirigió el suministro para alimentar a Elías. Él organizó que estos animales, que estas aves, ¿ok? Suplieran la necesidad de Elías. Dios le dio la orden a Elías de ir por el arroyo, ¿verdad que sí? Le dijo, vete de aquí y vuélvete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. En medio de la situación que Elías, amén, estaba experimentando en ese momento, que era una situación delicada, porque cuando uno ve que le falta, que le puede faltar la comida, que le puede faltar la bebida, o sea, de tomar, que le pueden faltar las necesidades básicas, en otras palabras, ¿ok? Cualquiera puede turbarse, cualquiera de nosotros puede turbarse, definitivamente, y puede tener miedo. Uy, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Bendito Dios. Pero algo que podemos aprender de Elías a través de este pasaje es que Elías, aún dada la situación, él no entró en pánico, él no tuvo temor. La situación estaba, pero Elías no entró en pánico. Bendito sea Dios. Más bien, Elías escuchó la voz de Dios para ser redirigido. Él siguió, o sea, la ordenanza que Dios le dio. Y esa es la clave. Esa es la clave. La obediencia. Elías obedeció. Él se fue exactamente al lugar que Dios lo envió.
Él no le comenzó a poner, pero Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que tú me vas a proveer de mis necesidades en ese lugar? Hermano o hermana, del lugar que tú menos piensas, o de la fuente o del recurso que tú menos piensas, si es Dios que te está dirigiendo por ahí, vamos a hacerle caso, porque ahí Dios nos va a proveer. Él va a cubrir nuestras necesidades, como se las cubrió a Elías, sus necesidades básicas. Pero ¿qué hizo Elías? Obedeció. Obedeció. Entonces, el suministro o provisión llega cuando obedecemos a Dios. Acuérdate de eso. Nuestro suministro, nuestra provisión va a llegar con la obediencia. Cuando no hay obediencia, no vamos a tener las necesidades suplidas. Bendito sea el Señor. Ok. Cuando nos rendimos, cuando escuchamos obedientemente a la palabra de nuestro Dios, Él se encarga de suplir incluso en medio de una sequía que estemos experimentando en nuestra vida. Dios puede enviar lluvia aún en la sequía. Bendito sea Dios. Dios puede hacer sendas y abrir caminos donde nosotros creemos o pensamos que no hay. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Y de seguirle sin protestar. O sea, de obedecer sin hacer pretextos, ¿ok? Sin objeciones. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos de nosotros en medio de esta pandemia, ¿ok? Experimentamos muchas situaciones. Y lo estoy diciendo en sentido general, amén, de alguna manera o de otra, amén. Pero particularmente yo puedo decirle un pequeñito testimonio de cuando nosotros, o sea, de cómo Dios proveyó. Cuando nosotros, José Luis, mi esposo, ¿ok?, vino donde mí y me dijo, ¿qué te parece, Patricia, si comenzamos a buscar casa? Le estoy hablando, eso fue el año pasado, más o menos como en esta fecha. Fue más o menos como para principios de, yo puedo decir principios de septiembre. Principios de septiembre, sí, agosto o septiembre, cuando él me vino y me habló. Sinceramente, nuestras cuentas, gracias al Señor, yo estaba así trabajando y estaba trabajando y había sido promovida recientemente a la posición que estoy ocupando ahora, pero mi sueldo todavía no me lo habían actualizado, por decirlo así, ¿verdad? No me lo habían actualizado. Pero él se acercó a mí y me dijo, ¿qué tú crees, Patricia? Sí, tratamos de comenzar a buscar casa. Y en ese tiempo la compañía para la que estaba trabajando José Luis estaba al borde así de la bancarrota. Pero fue bien atrevido. Él me dijo, y yo dije, bueno, ok, vamos a ver. En nuestra cuenta de banco no habían muchos ahorros, definitivamente. Si habían tal vez unos de 2,000 o poquito menos de 3,000, era mucho. Pero ¿qué sucedió? Pues nos emprendimos en esto, comenzamos a orar, eso fue lo primero. Y bueno, comenzamos a hacer los pasos del lugar. Y sí, definitivamente, una de las cosas a la hora en punto de que un banco te da el pre-approve, que te dice cuánto va a ser posiblemente el down payment. Cuando yo vi esos numeritos, yo dije, Señor, ¿será el tiempo? Sí,
todo esto vino a mi mente. Pero ¿sabes qué? De verdad, le doy gracias a Dios y al esposo que tengo. Él dijo, no, no, vamos a seguir viendo, vamos a seguir, vamos a ver lo que sucede. Bueno, poquito a poco, no pasó creo que ni un mes o 2 meses cuando me actualizaron el sueldo, ¿ok? Y Dios comenzó a mover cosas. De hecho, como ustedes sabrán, el gobierno comenzó a dar los estímulos, ¿cómo se dicen? Los cheques de estímulo, ¿ok? Y bendito sea el Señor. Entonces, nuestra cuenta de banco poco a poco fue aumentando. O sea, yo no sabía, de verdad no veía cómo Dios nos iba a suplir, pero Dios usó los medios y las maneras que Él quiso para nosotros poder ir acumulando lo necesario, ¿ok? Hasta que al final y al cabo llegó el día de el cierre y todos los cierres que tuvimos que hacer y gracias a Dios, la provisión de Dios estaba ahí. Bendito Dios. Pero definitivamente fue un proceso. O sea, lo que le quiero decir que en medio de, y por eso traje el punto de la pandemia, muchas personas quedaron sin trabajo en medio de la pandemia, miles. Y mi esposo fue uno de esos. Pero con todo, porque es así. Dios le gusta obrar y hacer sus milagros y sus manifestaciones y su suministro cuando hay poquito, porque es para su gloria, no es para la nuestra, no, es para su gloria. Entonces, de esa manera fue que nosotros pudimos ver cómo Dios suplió en medio de una sequía para muchos, porque definitivamente este tema de la pandemia ha impactado de múltiples formas a muchas personas, ¿ok? Pero Dios hizo llover y nosotros pudimos obtener, suplir la necesidad de nuestro down payment. Y hoy por hoy, gracias al Señor, pues estamos disfrutando de nuestra casa, gracias al Señor. O sea, quería compartir eso porque puede ser que estemos pasando por desiertos en nuestra vida. Puede ser que no haya, como dicen por ahí, no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ¿ok? Que el olivo no dé su producto. O sea, pueden estar pasando muchas cosas ahora en nuestra vida, en tu vida, ¿ok? Pero nunca te olvides, con todo, alégrate en el Señor. Y nunca te olvides de que Él es nuestro proveedor. Él es el que nos suple, ¿ok? Mi Dios suplirá, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar. Okay. Hay por decirlo así, otro punto, falto de provisión, llámese ropa, llámese alimentos, llámese techo. Amén. O sea, un lugar donde habitar. Ya recientemente, pues, le hablé de la casa que el Señor, pues, nos ha provisto. Bendito sea el Señor. Y damos gracias al Señor que en medio de una turbulencia, Dios proveyó para nosotros. Pero puede ser que muchas personas estén actualmente pasando por situaciones ahora mismo de falta de lo más básico, alimentos, ropa, ¿ok? En el libro de Mateo capítulo 6, vamos a buscarlo. Mateo 6, versículo 20. Déjame ver un momentito. Sí, Mateo 6, 26 al 33. Esta
este pasaje de la Biblia, wow, de verdad es uno de los pasajes que en muchas ocasiones de mi vida me ha ministrado y aún me sigue ministrando, porque habla del afán y de la ansiedad, de que por nada estemos afanosos ni ansiosos. Amén. Y dice acá, y verso 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿No? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O con qué voy a pagar el bill de la luz? ¿O con qué voy a pagar el mortgage o la renta de mi casa? Bendito Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Gloria a Dios. Y el último versículo que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, eso es lo único que Dios nos pide. Sigue buscando mi rostro, sigue buscándome a mí. Yo me voy a encargar de ti. Yo me voy a encargar de suplir tu necesidad. No importa cuál esta sea, no importa cómo se llame. Oye, hermano, hermana, ponle el nombre. Ponle el nombre. Tal vez aquí que yo ya me pare, ya no, o sea, no voy a seguir poniendo necesidades que conforme a la palabra que yo he traído en esta noche. O sea, tú tienes tu necesidad en particular, tiene su nombre. A esa necesidad, Dios te dice que Él está ahí para suplir. Él es la fuente inagotable. Bendito sea el Señor. O sea, no, dice nuestro Padre Celestial, como leímos aquí, sabe lo que necesitas, lo que necesitamos antes, aún antes de que nosotros se lo pidamos. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Él conoce ciertamente nuestras necesidades. Él conoce nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras peleas. Él las conoce. Él las sabe con quién o con qué nos estamos confrontando día a día. Y Él escucha cuando tú dices, Señor, ayúdame. No puedo más. Señor, dame tu fortaleza. Yeah, Dios suple de fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Verdad que sí? Él provee fuerzas al que no tiene ningunas y al cansado, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Él conoce nuestras luchas. Él sabe lo que nos hace falta. Él conoce tu final desde el comienzo. Esto me gusta mucho y recuerdo siempre una de nuestras maestras tremenda, Isette, que ese es uno de sus versículos favoritos.
Él conoce tu final desde el principio. ¿Por qué? Porque los pensamientos de nuestro Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Okay? Para darnos el fin que buscamos, que esperamos. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Él vio la tormenta que se levantaba aún antes de que se formara. Él vio la montaña antes de que tú la vieras, antes de que tú y yo viéramos la montaña que se nos iba a sobrevenir. Ya Él la había visto. Amén. Solo tenemos que recordar que en medio de la tormenta y a través de cada proceso en nuestras vidas, Dios permanece con nosotros y que debemos seguir confiando en Él, en su favor y en su gracia, en que Él nos va a suplir. Amén. Él es nuestro suministro interminable y no tiene fin, definitivamente. En conclusión, ya voy cerrando. Tú y yo, hermanos, fuimos hechos con intencionalidad. Hay que decir esa palabra al paso. Es un poquito larga, pero es poderosa. Fuiste hecho con intencionalidad. En otras palabras, con propósito. Tú y yo hemos sido hechos con propósito. No fuiste un error o un aborto de la naturaleza. En ninguna manera. Dice la palabra que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, con propósito, con un propósito. Dios está atento, muy atento a ti y a mí. Y como dije anteriormente, está lleno de pensamientos, buenos pensamientos, pensamientos de bien para tu vida y para mi vida. Él es nuestro buen Padre. Él es nuestro pastor y sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, ¿verdad? Entonces, la invitación en esta noche, querido hermano, amigo, es que confiemos en Dios, que vengamos a Él, ¿ok? Que confiemos que Él es nuestra provisión para todas nuestras necesidades. Amén. Bendito sea Dios. Porque como dije el versículo que cité al principio, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y el último verso que les voy a dejar para ya así cerrar, se encuentra en Salmos 27, 13. Salmos 27, 13. Y me llama mucho la atención este verso. Siempre también lo he hecho uno de mis versículos favoritos. Y es un verso que nuestro apóstol Roberto Comesañas ha venido usando en una serie que recién finalizó. Ese fue el verso básico, el verso base de toda la serie. Y ese versículo dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, en el mundo en que tú y yo estamos viviendo. Esta es la tierra de los vivientes. Amén. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y la bondad de Dios
es su provisión para nuestras vidas. Así se traduce la bondad. La bondad de Dios es el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que no importa cualquiera que sea tu situación, tu necesidad, lo que estés experimentando en este momento, recuerda, mi hermano y amigo, si no has venido al Señor, este es un buen momento para acercarte al Señor y para invitarle a tu corazón, ¿okay? Porque hay abundancia de vida, hay plenitud de vida en el Señor. Y es bueno que tú al final puedas decir, igualmente que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, que hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios, la provisión y el favor de Dios en esta tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche, por escuchar esta enseñanza de la palabra del Señor, y es mi mayor deseo de que de algún modo o manera Dios te haya ministrado en esta noche. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendito sea el Señor. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Estoy confiado que Dios te ha ministrado con una palabra de edificación, de consolación, de exhortación. Amén. A mí no me queda más nada que despedirme, como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.